Bueno, la verdad es que la Biblia habla mucho acerca de esto, porque pues Dios sabe que tenemos la tendencia al afán, tenemos la tendencia a ser preocupones, y pues Dios quiso proveer lo necesario para ayudarnos en estos puntos. Vean un texto que vimos hace 8 días en Romanos 8. Este texto lo conocemos muy bien, 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego nos vamos a basar principalmente en lo que dice el 28, pero vamos a seguir leyendo hasta el 32. Porque a los que antes conoció, quiere decir a los que antes amó, a los escogidos, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya nos dio a Cristo, ¿cómo nos va a negar lo más importante? Que diga las cosas menos importantes. Padre, bendice tu palabra. Oh Dios, no dejes de hacerlo. Que tu Espíritu Santo obre a través de ella, de tu palabra. Y capacítanos, Dios, para conocerte más y para darte un servicio aceptable. En el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros realmente creemos que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, y nosotros le amamos, si realmente creemos eso va a acabar con nuestros afanes, con nuestras preocupaciones. En el Antiguo Testamento ustedes pueden ver cómo Dios trató con Abraham, con José, con Isaac, con Jacob. Ellos, con Job también, que sufrió tanto. Todos ellos tuvieron aflicciones, crisis, luchas, dificultades grandes, sobre todo Job. Pero todos ellos pudieron comprobar lo que dice este texto, aunque este texto no está en el Antiguo Testamento. Ellos pudieron comprobar que efectivamente todas las cosas ayudan a bien. Pero es que los que les acabo de mencionar amaban a Dios. Abraham entendía, Job entendía que Dios los trataba de una manera que demostraba que Dios tenía un propósito al tratarlos de esa manera. Todos ellos, como dice el texto que acabamos de leer, fueron llamados, ¿sí? Todos ellos fueron justificados, todos fueron glorificados, todos ellos ya están en la gloria. José, Jacob, Job pudieron comprobar que el propósito de Dios no es el de hacernos felices. Ese no es el propósito de Dios. Dios no nos salva para que seamos felices. ¿Para qué nos salva Dios? Para que seamos santos, para que nos apartemos del pecado, para que seamos hechos, como dice un texto que leímos ahorita, para que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo, o sea, para que nos vayamos pareciendo a Él. Hay una parte que ustedes recordarán allí en Efesios 2, que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. O sea, se refiere obviamente a que nos dio vida espiritual. Quiere decir, esto habla de la regeneración. Fuimos regenerados, Dios nos dio el nuevo nacimiento porque quiso. Y ahí mismo en Efesios dice el apóstol que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Eso se aplica obviamente a los creyentes.
Los creyentes estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Pero cómo es eso? Imagínense un cristiano que está sufriendo un problemón tremendo, digamos como Job, que se le murieron sus hijos, que le hubiéramos enseñado este texto. No te preocupes, Job, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué hubiera dicho? Estoy sentado en lugares celestiales y Dios me quita mis 10 hijos. ¿En qué sentido estamos sentados con Cristo en lugares celestiales? En que Él está sentado en esos lugares celestiales, en su trono. Y como Él es nuestro representante, y nosotros somos sus representados, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, los miembros de su cuerpo, entonces en ese sentido estamos sentados con Él. Entonces, si Él está sentado en lugares celestiales, eso asegura nuestra llegada al cielo. Nos llamó, nos justificó y por fin nos glorificará. Entonces, ¿crees en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Un día estarás en el cielo, no te quepa la menor duda. ¿Por qué Dios hizo eso? De que nos sentó en lugares celestiales y nos escogió, nos predestinó, etc. Dice Pablo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Tengo muchos textos aquí y no los vamos a buscar para no alargar tanto el asunto, pero son textos que la mayoría de ustedes conocen. Dios salvó a los suyos para mostrar a los siglos venideros, o en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. Dios nos dio su gracia, algo que no merecíamos, y nunca nos la quitará. Si ya nos dio su gracia en un principio, nunca nos la va a quitar. Eso debe silenciar todo afán, toda preocupación. Dios no nos dio la salvación para luego quitárnosla. Esos que dicen que la salvación se pierde no saben lo que dicen. Entonces, si ya Dios nos dio su gracia y no nos la quitarán nunca, quiere decir que será su propósito, dárnosla para ya después nunca quitárnosla. Y este mundo y esta vida no van a alcanzar para su manifestación. Es por eso que durante la eternidad esa gracia se manifestará. Nunca se nos va a quitar. Pero la gracia de Dios la experimentamos aquí. Ya la tenemos desde aquí. Gracia que hemos recibido porque creímos que Cristo murió en la cruz por nosotros. La muerte la merecíamos nosotros, Cristo no la merecía. Él era inocente, los culpables somos nosotros. Entonces, si ya nos dio al Hijo, lo más importante, ¿cómo nos va a negar cualquier otra cosa? Pero vean una cosa, aquí en este versículo hay una condición implícita para que recibamos todo el paquete. Lo que dice en el 29, en el 30, en el 31, la condición está en el mismo versículo 28. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, ¿quieres tú que las cosas te ayuden a bien? Tienes que amar a Dios. Ese es el requisito, esa es la condición. Si tú no amas a Dios, si tú no amas a Cristo, las cosas no te ayudan a bien. Y entonces no tendrás ni llamamiento, no vas a tener justificación ni tendrás glorificación. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? La primera condición. Bueno, que seamos cristianos verdaderos. ¿Por qué digo esto? Porque solamente los cristianos verdaderos aman a Dios. Ven, los legalistas, los arminianos, los que creen que nos salvamos por nuestras obras, no pueden amar a Dios. Los únicos que aman a Dios son aquellos que son amados por Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si tú amas a Dios de veras, es porque Él te amó, porque Él te escogió, porque Él te predestinó. Y eso que tienes nunca te será quitado. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, para que Dios nos dé todo el paquete, todas estas cosas que ha prometido, nuestra obligación es amar a Dios. Pero una persona inconversa, ¿cómo le hace para amar a Dios?
¿De dónde saca eso? Esto de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien, alguien dirá, pues entonces voy a tratar de amar a Dios, voy a intentarlo para merecer su amor. No. Nadie puede amar a Dios a menos que Dios le haya amado primero. Hay niños que tratan de portarse bien para ganarse el amor de su mamá. Pero en un sentido, las mamás aman a sus niños aunque sean traviesos, ¿o no? ¿O acaso una mamá no ama a su niño porque es travieso? No, pues lo quiere aunque sea travieso. Nosotros no podemos hacer nada para merecer el amor de Dios. Vean, los testigos de Jehová van de casa en casa vendiendo libros, visitando a la gente. Ellos creen que están haciendo buenas obras. Ellos creen que Dios les va a recompensar con el cielo por ir de casa en casa. ¿La salvación es así? No, ellos están equivocados. El amor de Dios no se puede merecer ni ganar. Si fuimos predestinados y llamados y justificados, es porque ese fue su propósito, no porque nosotros lo mereciéramos. Nos salvó para santificarnos, no porque fuéramos santos. Fuimos escogidos para ser santos, no por ser santos. Imagínense que Cristo hubiera dicho, voy a morir en la cruz si ustedes dejan el pecado. Si ustedes dejan el pecado, entonces sí les doy la salvación. No, pues entonces, ¿quién iba a ser salvo? Pues nadie. Dios nos predestinó, Dios nos escogió y nos dio todo el paquete. Escuchen, como dicen en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Dios tomó la decisión de escogernos para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieres dejar el pecado? ¿Quieres arrepentirte? Eres escogido, eres predestinado. ¿No quieres dejar el pecado? Olvídate. Cristo nos predestinó, Dios nos predestinó porque nos amó desde antes que naciéramos. Él nos amó antes de que naciéramos. No nos amó porque nosotros le amáramos. Como dije el texto, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, su amor eterno, su predestinación eterna, es la garantía de que vamos a recibir todo el paquete de los versículos que acabamos de leer. Dios pone condiciones para que recibamos estas bendiciones. Pero díganme, ¿quién puede cumplir estas bendiciones? Él es el que predestina, Él es el que escoge, Él es el que llama, Él es el que justifica y Él es el que glorifica. Todo lo hace Él. Y Él es el que hace que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él es el que nos santifica. Por nosotros mismos no podemos hacer nada de esto. Vean, la primera condición es, ya dije, que seamos cristianos verdaderos. Y de ahí se desprende que amemos a Dios. La segunda condición es que seamos humildes. Acuérdense, Santiago dice, vimos un texto no hace mucho, Santiago 4:6, no lo busquen, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir que los resiste? Que se opone a ellos, está en contra de ellos. Para que Dios nos dé su gracia, primero nos humilla. Si Dios no nos humilla, no creeremos necesitar la gracia. Le pedimos su gracia cuando estamos en el polvo, cuando nos damos cuenta que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo, sálvame tú. Cuando la persona se da cuenta que no puede ser salva con sus intentos, entonces Dios lo salva. Un soberbio no puede recibir gracia. ¿Por qué? Porque no cree necesitarla. Los que se enaltecen serán humillados. Los que se humillan serán enaltecidos. Esa es la regla. Hay personas que tienen temor del futuro. Hay personas que tienen temor a la soledad. Personas que tienen temor a la pobreza. Tienen temor de hacerse viejos y no tener hijos y que nadie los cuide, que nadie los apoye. ¿Qué va a ser de mí cuando ya esté viejo? Tienen temor, hay personas que tienen temor de un montón de cosas, pero no temen a Dios. No temen a Dios. Viven sin Dios.
y no temen, no tiemblan por lo que debería temblar. Esta humildad que Dios nos pone como requisito, como condición, para que recibamos todo este paquete, es lo que menciona Cristo en los primeros versículos del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los humildes, los que reconocen que no se pueden salvar por sí solos, por sí mismos. Una persona que es mansa y que es humilde, entiende que no puede ganar o merecer la salvación. Muchos creen que van a ser salvos porque dan un diezmo. Pobre gente. Muchas veces actuamos carnalmente. ¿Saben por qué? Por falta de humildad. Por no ser humildes, tomamos decisiones carnales, decisiones equivocadas, decisiones precipitadas. Acuérdense de Jacob. Ya Dios había dicho que Jacob iba a recibir la primogenitura, o sea, la bendición. Pero él dudaba. Entonces, ¿se acuerdan de todos los trucos, las tretas, las artimañas que hizo para ganar la primogenitura? Engañó a su papá. Engañó a Esaú, su hermano. Obtuvo la primogenitura, obtuvo la bendición, pero actuando carnalmente. Y luego, para salvar su vida, para huir y salvar su vida, se fue con su tío Labán. A su tío Labán igual le hizo un montón de tranzas. Ya Dios le había dicho que le iba a dar la bendición, la primogenitura, pero él no podía confiar en Dios. Como no podía confiar en Dios, engañó a su papá. Ya se acuerdan que se puso aquí unas pieles de chivo, de quién sabe qué, para que si mi papá me tienta, piense que yo soy el velludo de mi hermano. Y en Génesis 32, busquen este texto, por favor. En Génesis 32 vemos a Jacob metido en graves problemas. Vean 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob. Esto ocurrió cuando Jacob ya sale de la casa de Labán y regresa a la tierra prometida. Y dice el 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Vean, estaba lleno de pánico. ¿Todo por qué? Por sus tranzas. Porque no confiaba en Dios, porque confiaba en sí mismo. Hermanos, si nosotros desconfiamos de Dios y confiamos en nosotros mismos, tendremos temor. No cabe duda. Su hermano viene hacia él con 400 hombres y dice, me va a matar. Y vean lo que dice en el 9, 32:9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Vean, estas palabras, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, estas se las dijo Dios a Jacob. Entonces, él está regresando a la tierra, porque Dios le había dicho, regrésate y yo te voy a hacer bien. Pero vean, si ya Dios le había dicho, vuélvete a tu tierra, yo te haré bien, entonces ¿por qué tiene miedo? Tiene miedo por las tranzas que le hizo su hermano. Dice, me va a matar, está lleno de rencor conmigo. Cuando le dice, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, yo te haré bien, le está recordando, tú me prometiste que me harías bien, cumple esa promesa. Y luego dice en el 10, menor soy
que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. ¿Qué quiere decir con esto Jacob? Menor soy que todas las misericordias. Quiere decir, no merezco la más pequeñita de tus misericordias. O sea, no merezco nada de lo que tengo. Cuando salió y se fue con su tío Labán, no llevaba nada en la mano, más que un cayado, dice. Pues con mi cayado pasé este Jordán. O sea, no llevaba más que la ropa que traía encima. Dice, y ahora estoy sobre 2 campamentos, traía un montón de gente y de animales. Dice, yo no merezco esto. Dice, tú me bendijiste, a pesar de que yo no confío en ti y a pesar de todas mis tranzas, tú me bendijiste. Yo no merezco esto que tengo. Y dice el 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Vean una cosa, qué tremenda cosa. Él tenía miedo, él se humilla delante de Dios, le recuerda su promesa. Vean, aquí está orando Jacob. Pero quieren que les diga algo, Jacob nunca había orado así. Ahora, en vista del peligro que se le acerca, se ve empujado, orillado a orar de esta manera. Entonces aquí es que él se está humillando. Jacob sabía que él era un eslabón en la cadena de la promesa que le había hecho su abuelo y luego su padre. Entonces, la promesa de bendecir al mundo por medio de ellos, dice, ¿qué va a pasar si me mata Esaú? Entonces, ¿se va a romper la cadena? ¿Qué va a pasar? Entonces, en este momento entendió Jacob que él no era digno de esta promesa. ¿Cómo es que un hombre como yo, tan tranza y tan astuto, haya recibido una promesa de este tipo? Escuchen, nosotros sabemos, hemos visto que una persona no puede ser salva sin antes experimentar profundamente su pecado, estar consciente de su pecado. Si tú no crees ser pecador, no vas a buscar la salvación. Si tú crees que estás bien, pues ¿para qué buscas a Dios? Si tú crees que no has ofendido a Dios, pues entonces el Evangelio no es para ti. Cristo vino no a llamar a justos, sino a pecadores. Si tú crees que eres justo, pues entonces Cristo no te vino a llamar a ti. Dios nos humilla en el inicio de la vida cristiana. Pero quieren que les diga algo, desgraciadamente necesitamos que nos humille constantemente. Somos bien necios. ¿Y saben ustedes por qué nos humilla Dios? Porque tiene la intención de que sus promesas se cumplan en nuestras vidas, sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Entonces, si Dios ve que nos estamos desbalagando o que nos estamos acercando al peligro, entonces Él tiene que humillarnos pues, para que no vayamos a terminar mal. Exactamente es lo que hizo con Jacob aquí. Si Dios cumple sus promesas en nuestras vidas, en serio, no es porque lo merezcamos. Todo lo que recibimos en la vida cristiana es de gracia. Entonces, ¿qué pasó en aquella noche cuando Jacob luchó con el ángel? Que Dios obligó a Jacob a hacer a un lado su confianza en sí mismo y a confiar en él. Ese fue un momento tremendo para Jacob. Y hay muchos momentos así para nosotros también. Vean, Génesis 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La mejor traducción aquí, ¿saben cuál es? Y luchó contra él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Sí? Y ustedes saben quién era este ángel. Esta era una teofanía. Era una aparición de Cristo, del Cristo preencarnado. Jacob estaba luchando contra Cristo. O podemos decirlo de esta manera, Jacob estaba luchando contra Dios. O podríamos decirlo también al revés, Dios estaba luchando contra Jacob.
quería humillarlo. ¿Saben una cosa? Si Dios no nos humilla de un modo, nos humillará de otro. El asunto es que si Él quiere bendecirnos, tiene que humillarnos primero. Jacob quería la bendición, ¿sí? ¿Se acuerdan que agarró al ángel y le dijo, no te dejaré si no me bendices? Él quería la bendición, la seguridad de que su hermano no lo iba a matar, de que iba a regresar bien a su tierra como le había dicho Dios, de que no lo iba a matar. Pero antes de que él recibiera la bendición tenía que humillarse. Escuchen esto otro. Hay veces que parece como que Dios no quiere bendecirnos. Hay veces como que parece que en lugar de que Dios estuviera por nosotros, estuviera contra nosotros. ¿Pero es posible eso? ¿Es posible que Dios esté en contra de los suyos? ¿Será posible que Dios no nos dé lo que nos ha prometido? Dice 32:25. Y cuando al varón vio el ángel que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dicen los comentaristas que este muslo que se descoyuntó es que Dios lo tocó en el nervio ciático. El nervio ciático es el más largo, es el más grueso del cuerpo humano. El nervio ciático es un nervio muy delicado y lo dejó cojo. Nada más le puso el dedo ahí y lo dejó cojo. Dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, miren, era tan necio, estaba tan aferrado a hacer Jacob las cosas a su manera, que Dios no podía con él, no podía bendecirlo porque él era muy necio. ¿Saben cómo estaba actuando Jacob? Él quería hacer las cosas a su manera. Estaba actuando como un niño berrinchudo que no se quiere someter a su papá. Entonces, como Dios ve que Jacob no se humilla, toma la vara y lo disciplina. Y la disciplina fue tal que lo dejó cojo. El resto de su vida Jacob tuvo que cojear, como un recordatorio de que contra Dios no puedes. Dios quería bendecir a Jacob, pero antes de bendecirlo tenía que humillarlo. Hermanos, ¿qué clase de bendiciones estamos esperando nosotros de Dios? ¿No será que estamos haciendo algo que impide que esas bendiciones lleguen? Entonces Dios incapacitó a Jacob para que pudiera recibir la bendición. Quedó cojo, pero con la bendición, wow. Y ven el 28. Y el varón le dijo, ven el 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vean, díganme, ¿Jacob venció a Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? No, el asunto fue al revés. Para que Jacob pudiera ser un vencedor, Dios tuvo que vencer a Jacob. Para que nosotros podamos ser vencedores y recibir la bendición, Dios tiene que humillarnos. Si no nos humillamos, no hay bendición. Muchos no son salvos. ¿Saben ustedes por qué? Porque son autosuficientes, porque creen ser buenos. Por eso no son salvos. No, pues los demás son los demás, los malos son los otros. Ah, pues mi primo es drogadicto, aquel es ratero, aquel es bien trans, esos sí son malos, yo no. Hay personas tan autosuficientes, tan orgullosas, que creen que pueden más que los demás. Incluso creen que pueden más que Dios. Al rayar el alba, Dios dejó cojo a Jacob. ¿Qué quiere decir al rayar el alba? Dice el 26, y dijo, déjame porque raya el alba.
Raya el alba cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol. Pero ¿por qué Dios esperó hasta esa hora? Si empezó a orar en la lucha en la noche, pues dieron las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, y no podía vencerlo, de tan necio estaba Jacob. Dios pudo tocar su muslo desde las 12 de la noche y se hubieran ahorrado mucho trabajo. ¿Por qué esperó Dios hasta que rayó el alba? ¿Saben ustedes por qué? Porque quería humillarlo completamente, que ya no hubiera en él ninguna capacidad de resistir. Quería vencer toda su resistencia. Hasta que Jacob llegó al punto de la impotencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Ya no luchaba. En la lucha, él trataba de derribar al ángel. El ángel trataba de derribarlo a él. Pero cuando vio que no podía derribar al ángel, ¿qué fue lo que hizo? Nomás se agarró de él. Y le dijo, no te dejaré, no te soltaré, si no me bendices. Fue entonces cuando Dios tocó el encaje de su muslo. Y de esa manera lo obligó a confiar en Él, a confiar en Dios. Hay un texto que nos ilustra mucho acerca de esto en el libro de Oseas. Búsquenlo, por favor. Oseas capítulo 12. Oseas 12:2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Conforme a sus caminos le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Vean lo que hizo Jacob cuando todavía estaba en el vientre. Y con su poder, dice, venció al ángel. Vean. Ya vimos que quien le venció fue el ángel. No, él no venció al ángel. Y dice el 4. Venció al ángel y prevaleció. Dice, lloró y le rogó. Vean lo que hizo Jacob. Esto no lo dice acá en Génesis 32. Dice, lloró y le rogó. En Betel le halló. Ahí habló con nosotros. ¿Quién habló con nosotros? Dios. O sea, al vencer a Jacob y tocarle el muslo y dejarlo cojo, dice que ahí habló con nosotros. O sea, no habló nada más con Jacob. No habló nada más con Jacob al dejarlo cojo. Habló con todos los creyentes de todos los tiempos. Dios tiene que dejarnos cojos, tiene que humillarnos para vencer nuestra resistencia, nuestra oposición, nuestra obstinación, nuestra necedad. Vuelvan a Génesis 32. Al final del 28, 32, 28 dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, o sea, donde fue la lucha. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vean qué nombre le puso Jacob a aquel lugar donde luchó contra el ángel. Peniel. ¿Qué significa Peniel? El rostro de Dios. Eso es lo que significa la palabra, el rostro de Dios. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces entendió Jacob que con quien luchó fue con Dios. ¿Sí? Qué tremendo fue esto. Y dice el 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, después de la oscuridad, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. ¿Cómo ven? Mejor, oigan esto, es mejor entrar en el cielo cojos que con las dos piernas bien. Es mejor entrar en el cielo sin un ojo que con los dos ir al infierno. Wow.
Jacob quedó marcado para toda su vida. Dios lo humilló y quedó afectado toda su vida. Aquella noche nunca se le pudo olvidar. Entonces ya no podía huir de su hermano Esaú, ya no podía huir. Tenía que enfrentarlo y tenía que entender que ahí estaría la bendición de Dios con él. No era posible que su hermano lo matara, no era posible. Dios obligó a Jacob a ver su dependencia, su incapacidad, su impotencia, su debilidad y a ver la suficiencia de Dios. Aquella fue la más grande crisis en la vida de Jacob. Eso es lo que necesitamos todos. Llegar al punto de depender de la gracia de Dios, de que la gracia de Dios debe bastarnos. Si tenemos la gracia de Dios, ya la hicimos. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia y nos bastará a todos. Entonces, ¿qué aprendió Jacob? Cuando se agarró de Cristo, aprendió a aferrarse de Cristo, hermanos. Eso es lo que necesitamos nosotros. Tienes la cartera llena de billetes, te agarras de la cartera, te aferras a tu cartera y no la sueltas porque confías en ella. No, la cartera te la roban, la cartera te falla, la cartera te decepciona. Agárrate de Cristo y Él no te fallará. Jacob aprendió a aferrarse de las promesas de Dios. Lo mismo que aprendió Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo dice en una parte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, cuando no podemos salir adelante por nosotros mismos, entonces Dios viene en nuestra ayuda. Y eso lo aprendimos en los inicios de la vida cristiana, porque nos humilló y entendimos que no podíamos ser salvos por nuestras propias obras. Pero de todas maneras debemos de aprenderlo toda la vida. Esto debe de acompañarnos toda la vida. ¿Saben cuál es el verdadero Israel de Dios? El verdadero Israel de Dios consiste en los que no confían en sí mismos, en los que confían en Dios. Entonces Dios nos vence para hacernos más que vencedores. Otra condición, la tercera, que temamos a Dios. Vean el versículo 32, el capítulo 32 de Génesis, y vean el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor, vean. Jacob tenía temor de su hermano, pero no tenía temor de Dios. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros tenemos un problemón, nuestra primera reacción es la de llenarnos de temor. Jacob tenía temor de su hermano, pero esto indica que no tenía temor de Dios, o no tenía un temor de Dios suficiente. Lo que nosotros debemos temer no es a las circunstancias, no es al problema que tenemos enfrente. A quien debemos temer es a Dios. Debemos confiar en Dios, debemos temerle y confiar, porque el puro temor por sí solo no bastaría. No, necesitamos confiar en Él. Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman y podríamos agregar y a los que le temen. Hermanos, ¿tienen ustedes temor de que las cosas no sean como ustedes quisieran? ¿No son las cosas como les gustaría que fueran? Debemos temer a Dios. ¿Y saben también a quién debemos temer? También al pecado. Porque si las promesas de Dios no se cumplen en nuestras vidas es por nuestro pecado. El cumplimiento de las promesas es para los que confían en Dios y para los que le obedecen, los que le temen. Dichoso el hombre que confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. ¿Cuándo lo hará y cómo lo hará? ¿Quién sabe? Pero lo hará, no tengas miedo. Otra condición, paciencia. ¿Se acuerdan ustedes que Santiago 1 habla de que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia? Entonces, si el día de mañana tenemos un problemón, es que Dios quiere enseñarnos a ser pacientes. La paciencia, hermanos, es una preciosa virtud. Quien aprende a ser paciente en medio de las dificultades, wow. Dice el autor de Hebreos
que hemos de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. No nada más fe, demuestra que tienes fe teniendo paciencia, porque los que no tienen fe verdadera, ¿saben qué? No se humillan, no son pacientes, no confían en Dios, no tienen paciencia. La fe verdadera nos conduce a humillarnos delante de un Dios tan grande como el nuestro, a temer su majestad. Un temor grande, acuérdense, echa un temor fuera un temor pequeño. A quien debemos temer es a Dios. Un hombre que teme a Dios verdaderamente no le va a temer a un terremoto, a un tsunami, a un tiroteo en la calle, estás en medio de un tiroteo. Acuérdense que los mejores creyentes, los mejores soldados en la Segunda Guerra Mundial, los mejores soldados eran los creyentes, los cristianos. Tomás nos hablaba de muchos de esos soldados cristianos que tenían en su rifle textos ahí que marcaban. Iban a la guerra a matar gente con su texto en el rifle. ¡Wow! Es a Dios a quien debemos temer. Pues si lo tememos a Él y me matan, pues ¿cuál es el problema? Me voy con Él. En cambio, si nos precipitamos, entonces no tenemos fe, entonces no confiamos en Dios, no tememos a Dios, tememos a otras cosas. La fe nos enseña a no precipitarnos, a no actuar en la carne como actuó Jacob. La fe cree en las promesas, se agarra, se aferra del Dios de las promesas. La fe nos pone cara a cara con Dios, como pasó con Jacob, que vio el rostro de Dios. Una fe fuerte hace que nos aferremos de Cristo. Una fe fuerte hace que veamos el cielo, aunque no lo vemos. Hagan de cuenta, como hay creyentes como Baxter, por ejemplo, que cuando habla del cielo, parece como si estuviera ahí caminando lo que está viendo ahí, qué tremendo. La fe nos hace ver que fuera de Cristo no hay bendiciones. Todas las bendiciones vienen por esto. Pero Él mismo nos da la fe. Y al darnos la fe, pues viene todo el paquete. Pero vean una cosa, Él nos da la fe. No es algo con lo cual nosotros contribuimos. La fe no es algo que nosotros ponemos. La fe no es meritoria. La fe es un don de Dios. Y es por eso que la fe es más preciosa que el oro, más valiosa. ¿Cambiarían ustedes su fe por unos cuantos millones de dólares? ¿Cambiarían su fe? Esa fe que Dios les ha dado. ¿Quién humilló a Jacob, hermanos? Fue Dios. ¿Quién le enseñó a temer? Fue Dios. ¿Quién le enseñó a confiar? Dios. ¿Quién le enseñó a tener paciencia? Dios. ¿Quién le dio la fe? Dios. Ahora déjenme decirles esto. Si las promesas de Dios no se han cumplido en sus vidas, nadie tiene la culpa. Yo no la tengo. Ustedes podrán pensar que yo soy un mal pastor. Yo no voy a discutir eso, porque sí lo creo. Pero de todos modos no me echen a mí la culpa. Si las promesas de Dios no se han cumplido en sus vidas, es que ustedes no le aman, porque no tienen paciencia, porque no le temen, porque no hacen su voluntad, no le obedecen. A nadie debemos echarle la culpa de que las promesas de Dios no se cumplan en nuestras vidas. Dios cumplirá sus promesas. Dios te va a bendecir. Pero si tú cumples estas condiciones, tienes que humillarte, tienes que temer a Dios, tienes que confiar en Dios, debes tener paciencia. Si Dios ha de cumplir sus promesas, te va a humillar. Pero si tú no quieres humillarte, si tú no quieres temerle, si tú no quieres obedecerle, si no quieres tener paciencia, entonces nada vas a recibir, nada bueno. Si alguno de ustedes está en una crisis, si alguno de ustedes está atravesando una situación muy difícil, eso es de Dios. No les quepa duda, Dios los tiene así. Yo no puedo darles a ustedes una receta mágica para solucionar sus problemas. Si ustedes quieren tener una receta mágica, pues tienen que ir con los brasileños, ¿sí? Porque yo no se las voy a dar. Aquí está la receta, aquí está la medicina. Esta es la receta y la medicina para ustedes y para mí también.
Humillémonos, hermanos, delante de un Dios tan grande. Temámosle, tengamos paciencia, obedezcámosle. Padre, gracias por tu palabra. Oh Dios, eres un Dios muy grande y maravilloso. Abre nuestros ojos para conocerte más y más, para amarte más, para ser pacientes y humildes, para temerte. ¿Cómo no temerte si eres un Dios tan grande? Oh Dios, si pudiste crear los cielos y la tierra y nos hiciste en nosotros, ¿cómo no temerte? Pero ¿cómo no amarte? Oh Dios, enséñanos a amarte más, porque te amamos demasiado poco, y que veamos que en verdad todas las cosas nos ayudan a bien, y que los afanes no vengan sobre nosotros. No tenemos motivos para estar afanados, tenemos muchos motivos para alabarte y agradecerte. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.